Buenos días, ingeniera y compañeros. Hoy en día les vamos a hablar sobre la determinación de la obligación tributaria y sus elementos. Ya tenemos la cuantificación de la obligación tributaria, un elemento. Para fijar la cuantía de la obligación tributaria, la Ley General Tributaria establece en su artículo 49 que se determinarán a partir de las bases tributarias los tipos de grámenes y demás elementos en ellas previstos y siempre según disponga la normativa propia de cada tributo. Tenemos primero la base imponible. La Ley General Tributaria define a la base imponible en su artículo 50.1 como la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible, estableciéndolo en su apartado segundo los siguientes métodos de determinación de la base imponible, como la estimación directa, la estimación objetiva y la estimación indirecta. Ya, el método que con carácter general deberá utilizarse para determinar la base imponible será el de estimación directa. El método de estimación indirecta será siempre subsidiario de los otros dos, aplicándose exclusivamente cuando den las circunstancias del artículo 53 de la Ley General Tributaria. Como segundo tenemos la base liquidable. La base liquidable es la magnitud resultante de practicar en su caso la base imponible. Las reducciones establecidas en la ley. Ya. Como tercer punto tenemos el tipo de gravamen. El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se le aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. Los tipos de gravamen deben ser específicos, porcentuales, debiéndose aplicar según disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad o tramo de base liquidable. Como cuarto punto tenemos la cuota tributaria, que es la cuota tributaria podrá determinarse de las siguientes maneras, en función del tipo de gravamen aplicable y también se podrá, según la cantidad fija señalada al objeto en los pertinentes textos legales. Y a continuación mi compañero. Ya. Por último tenemos la cuota diferencial. La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de las deducciones de pagos, fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo. En otros términos, es la cuota líquida la que se erige en contenido y constituye el objeto de la obligación tributaria principal, pues la posterior cuota diferencial, en caso de existir, no es sino la cantidad a ingresar o devolver por la administración como consecuencia de que se ha ido abonando todo o parte del tributo con antelación. Bueno, ahora nosotros les vamos a exponer sobre las exoneraciones. Ya, las exoneraciones. Primero, antes que todo, debemos hablar sobre lo que es un impuesto. Un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Em,
La colecta de impuestos es la forma que tiene el Estado, como lo conocemos hoy en día, para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones. Una exoneración es una excepción, es decir, si el impuesto dice que todas las personas que tienen propiedades o todas las personas que reciben ingresos de pagar impuestos, la exoneración es una forma de que un grupo no deba hacerlo. Entonces, las exoneraciones sirven para un objetivo, que es promover una inversión, un empleo o beneficiar a las clases económicas menos beneficiadas. En el artículo 9 nos menciona acerca sobre las exenciones, lo que dice lo siguiente. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: los dividendos y utilidades. Estos siendo calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de las otras sociedades nacionales o extranjeras, igual no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o de personas naturales no residentes en el Ecuador. A continuación, mi compañero. Procedemos con el artículo 9.1, el cual nos habla sobre la exoneración de pago a los impuestos a la renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas. Nos dicen que las sociedades que se constituyen a partir de la vigencia del comercio de producción, así también como las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes con el objetivo de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de exoneración del pago al impuesto a la renta durante 5 años. El artículo 9.3 nos habla sobre las exoneraciones del impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos públicos en asociaciones público-privadas. Nos dicen que las asociaciones que se creen o se estructuren en el Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociaciones público-privadas, APP, gozarán de una exoneración del pago de los impuestos a la renta durante 10 años. Eso sí, esto contado a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales establecidos dentro del objeto de la APP. El artículo 9.4 nos habla acerca de las exoneraciones del impuesto a la renta en los ingresos obtenidos por los sujetos pasivos que realicen actividades exclusivas de cualquier tecnología libre que se incluya, eso sí, el valor agregado ecuatoriano, siempre y cuando este sujeto pasivo haya inscrito la respectiva licencia conforme a lo establecido en este código. El artículo 9.5 nos habla sobre las exoneraciones del impuesto a la renta de las entidades del sector financiero y popular. Estas entidades popular y solidario, resultantes del proceso de fusión de cooperativas de los dos últimos segmentos que formen parte del referido sector, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante 5 años. Esto se cuenta desde el primer año en el que se produzca la fusión. Ahora vamos a hablar sobre los elementos constitutivos tributarios. Estos elementos son indispensables para que exista o concurra una obligación y son la ley, el hecho generador, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ahora vamos a hablar sobre la ley. El artículo 11 del Código Tributario nos dice que las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general se regirán en todo el territorio nacional, por aguas, por espacios aéreos, desde el día siguiente al de su publicación en el registro oficial, salvo que éste establezca fechas especiales de vigencia. El artículo 19 del Código Tributario nos expresa que la obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto.
A falta de la disposición expresa respecto a esta fecha, se regirán las siguientes normas. Número 1. Cuando la liquidación debe efectuarse por el contribuyente o el responsable, desde el vencimiento del plazo fijo para la prestación de la declaración respectiva. Y número 2. Cuando por mandato legal corresponda a la Administración Tributaria efectuar la liquidación y la determinación de la obligación desde el día siguiente de su notificación. Ahora vamos a hablar sobre el hecho generador. Nos dice que el hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. De las disposiciones citadas, se entiende que el origen o nacimiento de la obligación tributaria se determina cuando se cumple el presupuesto legal que da lugar a la configuración del tributo, es decir, cuando se produce el hecho generador de la obligación. Por lo expresado al hecho generador, podemos entender el presupuesto de hecho como la hipótesis legal que es fundamento o soporte constitutivo de la obligación, cuya obtención o ejecución está unida a su nacimiento, por lo tanto, instituye el nacimiento de una actividad económica. Vamos a hablar acerca del sujeto activo. ¿Qué nos dice el artículo 23 del Código Tributario sobre el sujeto activo? Nos dice que es el ente público acreedor del tributo. Es el ente acreedor o consignatario del tributo. Este puede ser el Estado, municipios, consejos provinciales o cualquier otro ente merecedor del tributo. Y el sujeto pasivo nos dice que es la persona natural o jurídica que según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Ahora vamos a hablar sobre las obligaciones tributarias formales. Pero primero debemos saber qué es un tributo. Un tributo es la representación del valor de dinero o especie valorada que se cancela para satisfacer las necesidades de contribuir a la manutención económica de una obra o institución. Podríamos llegarlo a decir como sinónimo de impuesto o contribución que se debe realizar de manera obligatoria. ¿Pero qué es obligatoria? ¿Qué es obligación? Obligación es exigir a otro por fuerza o autoridad de obra o de un modo determinado a realizar alguna cosa. Podemos llegarlo a decir también como presionar a la ley sobre la voluntad humana en cierta dirección o solicitar la voluntad de alguien con generosidad y favores. Refiriéndonos ya a la obligación tributaria, un importante concepto de esta nos dice que consiste en la totalidad de los deberes tributarios correspondientes al sujeto pasivo, provenientes de la relación tributaria. La obligación principal consistirá en el pago de las deudas tributarias, pero asimismo los libros de contabilidad, registros y demás documentos establecidos por las normativas de cada impuesto a facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a proporcionar la administración de los datos, informes, antecedentes, justificantes en el deber de pagar la deuda tributaria. La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de hecho. Esta tiene por objeto la prestación de un tributo y surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y este conserva su carácter personal, a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes con privilegios especiales. Ahora vamos a hablar sobre el artículo 15 del Código Tributario, el cual nos expresa que la obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de los mismos. Esto en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables con dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecidos por la ley.